Nuevamente nos reunimos en fin de semana para comentar el Evangelio que leemos en la Santa Misa en este domingo. Vamos a hacer ahora el ejercicio de mejor reflexionar o de darte alguna información de las lecturas de esta misa, en especial del Evangelio, y en esta ocasión también algo acerca de la primera lectura, para que con esta información, cuando vayas a misa el domingo, escuches y puedas sacarle más provecho a esas lecturas. Si estás viendo la grabación de este video, entonces será muy posible que escuches esta grabación ya después de haber escuchado las lecturas en la Santa Misa. Como quiera que sea, todo lo que vamos a platicar en esta ocasión te ayudará a comprenderlas mejor, para sacarles provecho y para poder entender qué es lo que Dios quiere comunicarnos en este domingo. Esta ocasión vamos a tener como tema central de la Santa Misa la resurrección. Es un tema que está desarrollado por la primera lectura y también por el Evangelio. En otras ocasiones te he dicho que para que sepas tú entender el significado de la palabra de Dios en la Santa Misa, te conviene saber que el tema de la primera lectura siempre es el tema del Evangelio, siempre tocan exactamente el mismo tema. Y en esta ocasión es precisamente la resurrección. En la primera lectura se toca el tema de la resurrección a partir del texto de el segundo libro de los Macabeos. En el caso del Evangelio se habla de la resurrección, tomado por supuesto un pasaje del Evangelio según San Lucas, que es el que estamos leyendo este año, porque es el ciclo C, es el ciclo litúrgico C, que también está por terminar, y por esa razón es que vemos a Jesús ya en la última semana de su vida. Lo que vamos a leer en el Evangelio de aquí a la solemnidad de Cristo Rey son los últimos días de Jesús antes de su pasión. De la pasión nos ocupamos ya en el tiempo de Semana Santa, pero el año litúrgico termina con lo último que narran los evangelios antes de lo que es la pasión, y así es que vemos lo que Jesús enseña en el templo en esos últimos días cuando ya ha llegado a Jerusalén. Vamos a comenzar platicando un poco acerca del libro de los Macabeos. Me parece que es un libro que la gente no conoce mucho, y si acaso lo que conoce son las lecturas que de cuando en cuando presenta la Santa Misa, pero son dos libros verdaderamente apasionantes. Además son libros que pueden llegar a ser entretenidos, si no es que divertidos, tienen pasajes divertidos. Los Macabeos eran un grupo de personas, de hecho, era un grupo de hermanos en concreto, y su nombre, el nombre de los libros de los Macabeos proceden del apodo. Judas le apodaban el Macabeo, tenía hermanos y pues todos ellos eran los Macabeos. ¿Qué significa el apodo Macabeo? No lo sabemos. Algunos por ahí opinan que viene de la palabra en arameo macab, que significa el martillo, y dicen que porque fue un guerrero muy fuerte, por eso se le puso ese apodo. A mí me cuesta un poco trabajo creerlo, porque el libro de los Macabeos pues está escrito más bien en griego, y precisamente las aventuras de los Macabeos suceden en un tiempo en el que en el templo quieren adoptar medidas, o no medidas, sino prácticas y costumbres correspondientes a los griegos, correspondientes al mundo helenista. Así que no encuentro yo la relación mucho entre esta palabra macab en arameo, que significa martillo, y Judas Macabeo, pero no es irrelevante. Lo que importa realmente de Judas y sus hermanos es que fueron ellos mártires, porque se rehusaron a hacerle caso a los sacerdotes. Fíjate qué tristeza que los mismos sacerdotes del templo decidieron echar a un lado las costumbres de los judíos, siendo ellos judíos, y prefirieron mejor adoptar las costumbres helénicas. Y no solo adoptarlas, sino además imponérselas al pueblo. Entonces, algo que querían hacer estos sacerdotes, una de las disputas más fuertes de los Macabeos, porque los Macabeos lucharon para desterrar este helenismo y para rescatar la dignidad del templo, pues fue que estos helenistas querían forzar a Judas y a sus hermanos, eran 7 hermanos y a su mamá, los querían forzar a comer carne de puerco, que como ya te expliqué también en una emisión anterior, la carne de puerco era considerada impura por los judíos, era la carne más impura, no la probaban nunca, eran animales que, pues viven en una porqueriza, en el lodo, los consideraban impuros, no comían ellos, y estaba prohibidísimo, estrictamente prohibido comer carne de cerdo. Pero estos helenistas querían que los Macabeos comieran la carne de cerdo y se rehusaron.
Y como se rehusaron, entonces los martirizaron. Y la manera como los martirizaron fue muy salvaje, fue muy cruel. Y la perícopa que se lee en la Santa Misa, en la primera lectura este domingo, no describe los tormentos a los que fueron sometidos, simplemente lo que dice la lectura rápidamente: sucedió que arrestaron a 7 hermanos con su madre, el rey los hizo azotar con látigos y con nervios, eran nervios de toro, para forzarlos a comer carne de cerdo, que estaba prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de sus hermanos, o en nombre sí, dijo: estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. Y así es que se rehúsan ellos, y uno por uno el tormento que les aplican, que no está escrito en la Biblia, no está escrito en la misa, y yo creo que lo quitaron, este pasaje o este pedazo, esta descripción, quitaron de la lectura de la misa porque es demasiado gráfica. Porque hay que saber que el tormento que les aplicaron por rehusarse a comer la carne de puerco fue que les cortaron la lengua, les quitaron el cuero cabelludo, les cortaron las manos y los pies, y así los echaron a freír en unas sartenes grandes que tenían hirviendo. Y de esa manera mataron a los 7 hermanos, pero los 7 con gallardía y sobre todo con amor a sus tradiciones, a la ley y a Dios, se rehusaron a comer la carne de puerco y prefirieron morir de esta manera tan cruel. Pero lo interesante es que todos ellos lo hacían con la convicción de que iban a resucitar. De ahí que esta perícopa del segundo libro de los Macabeos aparezca en la primera lectura, porque lo que dicen estos hermanos son cosas como esta. Por ejemplo, tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Otro más dice: vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. Tal vez tú no se te haya ocurrido pensar que la resurrección no es un tema novedoso que Jesús viene a enseñar. No, ya se creía en la resurrección desde muchísimo tiempo atrás. Y los macabeos dan testimonio precisamente de esa creencia en la resurrección. Y es justamente por su creencia en la resurrección y porque lo manifiestan de manera pública y verbal, porque confiesan su creencia en la resurrección cuando están a punto de morir, que esta primera lectura se basa en ese texto de los Macabeos para unir el tema de la resurrección con el mismo tema que abordará Jesús en la lectura del Evangelio. Es muy interesante que leas estos libros de los Macabeos, te los recomiendo mucho. Las batallas que se describen son fenomenales, llegan a ser, te digo, divertidas. Incluso uno se baja de un elefante y al elefante le dan un flechazo y se muere el elefante y le cae encima al jinete que venía encima de él y lo habla. En fin, es muy divertido. Bueno, es que eran los enemigos, por supuesto. No es que me divierta que un elefante aplaste a nadie, pero la manera como está escrita, pues resulta divertida. Lee estos libros de los Macabeos. Son 4 los libros de los Macabeos que existen, pero solamente 2 aparecen en el canon de la Biblia, el primero y el segundo. Usualmente cuando encuentras 2 libros con el mismo nombre en la Biblia, se debe a que, como estaban escritos en pergaminos, una vez que se les terminaba el espacio del pergamino, escribían o continuaban escribiendo en el segundo. Y así pues es que, por ejemplo, hay 2 libros de los reyes porque pues están escritos en 2 pergaminos. En el caso de los Macabeos son textos independientes, y el segundo libro lo que hace es desarrollar más a fondo, con más detalle, lo que el primer libro de los Macabeos relata en sus primeros 7 capítulos. Pero valen mucho la pena, te los recomiendo. Vamos entonces ahora a dar alguna información importante acerca del Evangelio. Ya sabemos que el tema es pues la resurrección. En el caso del Evangelio, se nos presenta una perícopa en la que Jesús tiene una disputa con los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección y le plantean a Jesús el siguiente caso. Le dicen: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con la mujer, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Con esta historia, o con este escenario hipotético que le presentan a Jesús, o tal vez real, tal vez un caso cierto, los saduceos quieren argumentar ante Jesús que no puede haber resurrección porque no tendría sentido.
Si una mujer fue esposa de 7 y resucita, ¿de cuál de los 7 va a ser esposa? ¿De los 7? ¿O de uno, del último? ¿O de nadie? ¿O de quién? Según ellos, esta era una manera de justificar por qué no había resurrección, tal como ellos no creían en la resurrección. Y Jesús les dice, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, dice Jesús, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Esta es la perícopa del Evangelio según San Lucas que leemos en esta misa. Jesús le deja claro a los saduceos que en efecto existe la resurrección. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran una secta. Eran una secta judía que había surgido 2 siglos antes del nacimiento de Jesús, y su función era cuidar del templo. Era lo que se dedicaba esta secta, a cuidar del templo de Jerusalén. Se llamaban saduceos en honor de Sadoc, que fue el primer sumo sacerdote del primer templo. Hubo 2 templos. El primero lo construyó el rey Salomón, y posteriormente, varios años después, muchísimos años después, los babilonios tomaron posesión, sometieron al pueblo de Dios y destruyeron el templo. Nabucodonosor, el rey de los babilonios, fue el encargado de destruir el templo de Jerusalén. Entonces después se reconstruyó. El que estuvo a cargo de la reconstrucción fue Herodes el Grande. El mismo Herodes que mandó un ejército a matar a todos los niños cuando nació Jesús, ese mismo Herodes con el que se entrevistaron los magos que vinieron de Oriente, bueno, pues hizo algo bueno al menos, que fue reconstruir ese gigantesco y hermosísimo templo de Jerusalén. Entonces, como la función de los saduceos era cuidar del templo, ellos desaparecieron en el año 70 cuando los romanos destruyeron definitivamente ese templo de Jerusalén. El que había reconstruido Herodes en el año 70 después de Cristo, los romanos lo destruyeron, y con esto desapareció esta secta de los saduceos. Los saduceos no creían en 2 cosas principalmente: no creían en la resurrección de los muertos y tampoco creían en la tradición oral. Todo lo que el pueblo judío creía, igual que nosotros los católicos, dependía de 2 fuentes. Uno, la fuente escrita, las escrituras, y otro, la tradición oral, conocimientos que se van pasando de boca en boca aunque no estuvieran escritos en la Santa Biblia. Y precisamente uno de los dogmas en los que se creían, que no estaban muy escritos, pero que eran parte de la tradición oral, era precisamente la resurrección. Entonces los saduceos, al no creer en la tradición oral, en consecuencia tampoco creían en el tema de la resurrección. De ahí que tengan esta disputa con Jesús. Ahora, ¿por qué viene esta disputa con Jesús? Es muy interesante entenderla. Para poder entender un texto bíblico, la regla de oro es ubicar el texto en su contexto. Esa es la primera regla fundamental de la exégesis bíblica, es decir, de la interpretación de los textos sagrados. El texto amplio de esta perícopa de Jesús y los saduceos y el tema de la resurrección es la gran sección del Evangelio en donde está ubicado esta perícopa. Es precisamente después de que Jesús toma posesión del templo de Jerusalén. Como te explicaba en la emisión anterior, el Evangelio según San Lucas está desarrollado, toda la vida de Jesús está desarrollada como un viaje, una ascensión. De hecho es un viaje y una ascensión, una subida hasta Jerusalén, que estaba en un monte. Así es como desarrolla la biografía de Jesús, por así decirlo, Lucas. Parte desde Galilea y se va desarrollando todo hasta que llega a Jerusalén. Jerusalén es ahí precisamente donde Jesús va a morir, donde se va a llevar a cabo la salvación. Y veíamos la semana pasada que Jesús ya estaba cerca de Jerusalén, ya estaba por llegar en aquel episodio con Zaqueo, en una ciudad que estaba a 27 kilómetros de Jerusalén. Ya le faltaba poco para llegar. Lo que sucede después, ya Jesús llega a Jerusalén y entonces toma posesión del templo. Primero lo limpia de todos los mercaderes y con eso él toma posesión del templo. Es
es el templo de Dios. Entonces Jesús toma posesión de él y es muy interesante y muy fuerte también ver cómo después de que Jesús toma posesión del templo, realmente ahí se queda hasta el final de sus días, que pues ya no es mucho tiempo, pero a partir de ahí Jesús todos los días va al templo y es donde enseña. Ya no enseña en el campo, ya no enseña en la sinagoga, ya no enseña en las plazas, ya no enseña en la casa de nadie. A partir de ahora que Jesús tomó posesión del templo, enseña todos los días, dice el Evangelio, precisamente en el templo. Y es ahí en el templo que Jesús tiene que enfrentar 5 disputas, 5 controversias con los fariseos, con los saduceos, con los sacerdotes, que precisamente es ahí donde deciden ya matarlo. Y estas 5 disputas forman el contexto inmediato de esta perícopa que estamos leyendo en la Santa Misa, que precisamente es una de esas 5 disputas. Estas 5 disputas son, en primer lugar, de dónde viene la autoridad de Jesús. Oye, este que vino, limpió el templo, dijo de cosas, insultó, corrió, golpeó, echó a todo el mundo, y ahora aquí se quedó a enseñar de dónde viene su autoridad. La segunda de las controversias es que Jesús les cuenta la parábola de los viñadores homicidas. Aquella parábola de un hombre que tiene un viñedo, se va de viaje y luego manda 3 cobradores y los trabajadores los lastiman, y entonces después envía a su hijo a cobrarles y viene el hijo a la viña y los viñadores lo matan. Entonces con esto Jesús les está dejando ver: yo soy el hijo del viñador, ustedes son los viñadores y pues ustedes son los que están decidiendo matar al hijo del viñador. La tercera controversia es el tributo al César. ¿Hay que pagar tributo al César o no? La cuarta controversia es justamente esta, el tema de la resurrección. ¿Hay resurrección de los muertos o no? Y la última es acerca del mesianismo de Jesús. ¿Quién es mayor, David o el Mesías? Esas pues son las 5 controversias a través de las cuales Jesús da sus últimas enseñanzas en el templo de Jerusalén. Ya después viene el relato de la Pascua, la última cena y todo lo demás. Pero es ahí donde está ubicada esta escena con los saduceos. Como te digo, los saduceos se encargaban de cuidar el templo, entonces estaban ahí presentes cada vez que Jesús iba todos los días a enseñar, y por eso vienen y le plantean esta pregunta. Pero la respuesta de Jesús fue muy contundente y las personas que lo escucharon, pues les quedó claro que en efecto los saduceos seguramente no le habrán creído, a lo mejor algunos le creyeron, pero nunca lo reconocieron, al menos no los que estaban ahí. El Evangelio no registra que lo hayan reconocido, pero sí había escribas ahí presentes que claramente aceptaron lo que Jesús estaba diciendo como cierto, porque la explicación que les propuso Jesús les pareció más que lógica. En efecto, Dios es un Dios de vivos. Si la gente desaparece después de morir, como afirmaban los saduceos, Dios ya no sería Dios de ellos. Dios es solamente Dios de vivos. Pero como en la Escritura, y los saduceos, fíjate qué interesante, como te decía, los saduceos solo creían en la Escritura, no creían en la tradición oral. Pues Jesús entonces no echa mano de la tradición oral, les echa mano de la Escritura misma para demostrarles que en efecto desde los tiempos, nada menos que de Moisés, cuando Dios se le aparece a Moisés en aquella zarza ardiente que no se consumía, Dios mismo no es una deducción que alguien hace, no, Dios mismo dice: soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces dice Jesús, si es el Dios de ellos, ¿por qué no dice yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob? Sino que dijo, yo soy en presente. Entonces, si yo soy el Dios de estos 3, es porque están vivos, pero son personas que ya murieron. De ahí que Jesús diga o demuestre que en efecto existe la resurrección, y bueno, ya una vez que hayamos resucitado será un tipo de vida diferente. Dice Jesús que seremos semejantes a los ángeles, finalmente seremos superiores a los ángeles mismos, porque los ángeles Dios los creó para ser ángeles siempre, por toda la eternidad. A nosotros nos creó para un día poder compartir de su misma divinidad, como explicaba San Agustín: el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se pueda hacer Dios. Así que, bueno, pues ese es el tema de esta Santa Misa, la resurrección. Creo que con esto entiendes ahora de qué trata el libro de los Macabeos. Cuando leas la primera lectura en la Santa Misa este domingo, entenderás el tormento por el que pasaron. Imagínate el tormento, y que ese tormento, saber de ese tormento, te ayude a ver la gallardía, la valentía y sobre todo la fe y el amor a Dios que tenían estos hombres, y de esa manera te resultará más impactante esa lectura y podrás apreciar más
ese sacrificio que hicieron estos macabeos. Y bueno, en el caso de Jesús, ya sabes ahora quiénes son los saduceos, de dónde viene esta disputa y cómo es que Jesús finalmente la resuelve, dejando claro que sí existe la resurrección. Muchas gracias. Pues bien, Jesús nos deja claro el tema de la resurrección y me gustaría hacer una reflexión final porque finalmente la palabra de Dios nos habla, nos tiene que hablar hoy. No sé qué momento estés atravesando en la vida, pero hay ocasiones en que nos llegan ráfagas de duda. Y fíjate, te confieso, a mí me pasan, no siempre, no a menudo, pero a veces me pasan. Y esas ráfagas de duda tienen que ver con ¿qué hay después? ¿Qué viene después? ¿Qué tal que me muero y hasta ahí llegué? ¿Qué tal que no hay nada después? Y esas ráfagas de duda obedecen únicamente a nuestra limitación humana que muchas veces no alcanza a comprender más allá. Pero no porque no comprendamos significa que las cosas no sean, ¿verdad? Y sobre todo cuando una persona que amamos muere, la muerte es algo tan dramático y tan radical y tan absoluto y tan definitivo que nos saca de balance. Entonces cuando amamos a una persona que muere, por mucha fe que tengamos, de pronto sentimos como que, ¿y si ya no hay nada después? ¿Y si ya desapareció para siempre? Y son miedos fuertes, y como vienen se van, al menos para la gente que tiene fe, como le asaltan esos miedos, igual se van solos. Pero sí hay personas que de pronto se quedan anclados con esa duda, y precisamente lo que hace Jesús es darnos la garantía, darnos la certeza, darnos la seguridad de que sí, en efecto, vamos a resucitar. Y qué interesante saber que Jesús está diciendo estas palabras acerca de la resurrección muy poquitos días antes de morir y él mismo resucitar para que todos resucitemos. Yo creo que con esa convicción Jesús sabía lo que iba a pasar en Jerusalén. Él ya estaba ahí dando su enseñanza última, definitiva, en el mero templo. Sabía que era cuestión de días, él ya sabía que estaban ahí planeando matarlo y cómo, ya lo sabía. Por eso hasta les echó en cara la parábola aquella de los viñadores homicidas. Entonces, con esa conciencia de lo que está por pasar y de lo que está por hacer, sabiendo él que va a morir y que va a resucitar, con esa convicción Jesús habla de la resurrección. Así que eso le da mucho más peso a sus palabras, y pocos días después lo va a demostrar cuando él mismo resucite que en efecto, hay una resurrección. Así que si de repente te asalta esa duda en la vida y piensas que el final de tus días es el final de tu historia, o si piensas que para una persona que amas y que ha muerto recientemente, su muerte fue el acabamiento de su ser, que estas palabras de Jesús te den fortaleza, te den ánimo, te den la garantía que necesitas de que después de la vida hay una resurrección que hemos ganado por Cristo Jesús. Y me gustaría que para terminar hagamos una oración juntos, precisamente acerca de todo esto que hemos reflexionado y poniéndonos en manos y en presencia de Jesús. Y así te invito a que cierres tus ojos un momento, pongas tu mano en tu corazón y con confianza repitas en tu interior: tú eres la vida, Señor. Aunque nos digan que estás muerto, aunque parezca difícil entender nuestro final feliz, aunque nos aseguren que es imposible, tú eres la vida, Señor. Porque tú saliste victorioso, porque tus palabras eran y son eternas, porque tus caminos son caminos hacia el cielo, porque siempre detrás del monte está un horizonte. Tú eres la vida, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por tus promesas. Gracias por la fe. Tú eres la vida, Señor. Ante la muerte, eres vida. Ante la tristeza, alegría. Ante la duda, eres la fe. Ante el llanto, eres amigo que reconforta. Tú eres la vida, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por el favor de su atención. Si quieren enviar preguntas, pueden visitar nuestra página semillasparalavida.org y a través de ahí pueden enviarlas o pueden dejarlas aquí en Facebook. Si les interesa algún tema que toquemos por este medio, háganmelo saber y dime así tal cual. Me gustaría que lo toques en video y vemos cómo lo podemos hacer posible. Si te conectaste a esta emisión, seguramente que es porque te interesa conocer la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la palabra de Dios, si quieres aprender un método para interpretar formalmente la Sagrada Escritura, te invito a que leas 666, el criptograma apocalíptico. Escribo sobre un libro que me apasiona, que es el Apocalipsis, y siguiendo un método formal de interpretación, llegamos juntos a la conclusión de quién es este personaje cuyo número misterioso en el Apocalipsis es el 666. Te lo recomiendo, puedes encontrarlo en su edición impresa, pero también en su edición digital para Kindle en amazon.com o ve a semillasparalavida.org. En la página principal desciende un poco, encontrarás los libros y dependiendo del país o del continente donde te encuentras, haz clic sobre el enlace a la tienda de Amazon más cercana a ti y ahí puedes pedirlo tanto en edición impresa como en edición digital. Te agradezco nuevamente y te deseo que Dios te colme de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.